Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Señoras y señores, último vídeo de Niche for All y su perfume Floral Oud. Así que ya sabemos lo que toca, que es la aplicación. Después de la aplicación, pues nos vamos a ir. Por supuesto, me estoy echando demasiado alegremente. Vamos a la aproximación y por lo menos veis cómo es el color, aunque porque ya todo es igual. Pegatinas, botella, con respecto a estas muestrecicas de aquí. Niche for All Floral Oud, estamos hablando de una versión de 12 mililitros, tal cual, taponcito de plástico para todos para todo el Discovery Set presentado. Y bueno, ya estáis viendo todo completamente cerrado, sellado, fixado, y vamos a ver qué tal vaporiza. Tampoco hay que darle mucho más historia a esto. 1, 2 y 3, y va muy bien. Bueno, esta es la forma, por aquello de que veáis cómo es la forma que tiene la botellita, encapsulada, que lleva el vidrio que es pesado y poquito más. Así que el tapón, que ya lo habéis visto también, que cierra por presión y que, claro, no hay mucho peso porque son 12 mililitros, pero la botella sí que tiene realmente peso, pero hay que tener cuidado, ¿eh? Tapón que cierra muy bien. Así que dicho todo esto, vamos a la silla. Como notas de salida tenemos rosa, ámbar y un compendio de notas florales, para luego pasar desde luego a las sensaciones de la madera de oud, y voy a mirarlo porque se me acaba de ir la cabeza. Frutos secos, sí, y ládano en incienso, para potenciar todavía muchísimo más. Fragancia que es unisex, pero es unisex de verdad. Pero también tengo que decir que conforme va evolucionando y va haciendo el secado, es ahí donde va saliendo los inciensos y donde va saliendo muchísimo más potenciado la madera de oud. Conclusión, que al final lo que parece ser que empieza siendo como muy femenino porque tienes unas sensaciones florales, pero vamos, muy importantes, termina siendo una fragancia muy masculina. Así que tenemos un primer tramo que sí que es femenino, pero luego nos vamos hacia una vertiente completamente masculina, con lo cual por eso digo que es completamente unisex, porque tenemos los dos rangos, muy diferenciados además, muy diferenciados. Súper femenino en la salida, pero luego completamente machirulo en el secado. Secado que es lento, no es un secado rápido. Tenemos 2 metros de estela, 2 metros de proyección, esas sensaciones que son completamente florales, muy florales, súper florales. Sentimos rosa, pero no es una rosa tampoco que sea muy aterciopelada, ni que busque esa sensación de rosa que estamos oliendo directamente en el jardín, de rosa más suavizada, porque lo que tenemos también es otro compendio más de flores. Entonces al llevar también, y yo estaría por decir que lleva peonía y magnolia, pero bueno, esto ya sería enredarme demasiado porque son notas que no están declaradas, pero yo puedo sentir peonía y magnolia. Lejos de todo eso, y a donde quiero ir, es una fragancia que está ambarada, es una fragancia de la cual se siente también patchouli y se siente por supuesto vainilla. Pero cuando empieza todo esto a evolucionar e ir secándose, pues se va secando la muchacha, ahí empezamos a hablar de harina de otro costal. Mientras tanto, más de 10 horas de duración en esta de aquí. Así que, ojo, cuidado porque es un monstruito. 2 metros de estela, 2 metros de proyección aproximadamente durante 1 hora y media. Y creo que me quedo corto. Y me quedo corto porque va potenciándose más en densidades junto con el incienso de ládano y la madera de oud. Va subiendo y las flores van quedándose simplemente matizando las maderas que son ultra potentes. Que entre tanto sí que tenemos sensaciones cremosas, sí, las tenemos, pero no lancemos las campanas al vuelo. Se termina convirtiendo en una fragancia completamente masculina. Así que, chicas, tomáis nota, veis qué tal os va un vial de esto. Y entonces, o un 12 mililitros, que esto es fantástico, un Discovery Set para que lo podáis probar y digáis que si os gusta o no os gusta. Porque también os digo una cosa, el agar y el oud nunca fueron creados para el hombre. Esto lo puede usar todo el mundo, siempre y cuando las proporciones estén medidas. Aquí está medido, pero es una fragancia completamente unisex. Empezamos femeninos y nos volvemos hombretones. Literalmente.
literalmente. Un secado magistral, un secado que va lento, va poquito a poco, va fijándose y vamos teniendo unos ratios que sí que es cierto que tenemos una estela y una proyección brutales durante mucho tiempo y luego se va acortando, pero se va acortando ganando en masculinidad. Las notas florales al final terminan siendo simplemente matices porque sube mucho, muchísimo, mucho en esos toques de incienso, esos toques de iglesia, esos toques más densos, más oscuros. Va ganando en cuerpo. Entonces, el peso de la fragancia ha recaído mucho en un principio dentro de lo que son las sensaciones de rosa, porque por eso digo que posiblemente estemos hablando de que esa mezcla de flores que lleva vaya muy acordes con la peonía y la magnolia, porque casan a la perfección con la rosa, y esas flores concretamente van muy bien con la madera de oud, van que vamos, cual matrimonio. Por eso digo que posiblemente, y sin tener la constancia de que estén 100% la magnolia y la peonía, creo que están dándole muchísimo más soporte a lo que es la rosa. Una rosa verde. Pero claro, tenemos la consistencia, por otro lado, de esas flores que dan ese tono más rosado a una composición que sube en inciensos. Y se nota muy potente. O sea, es una fragancia que da la cara, no. Lo siguiente, es una fragancia que además es de invierno. No es una fragancia de verano, ni muchísimo menos. Esto es de invierno. En verano puede ser atosigante. No solamente para quien la lleve, hombre, quien la lleve va a llevar encantado de la vida o encantada de la vida porque es lo que le gusta. Pero en verano, con densidades y subiendo en lo que son esas sensaciones de inciensos, puede ser demasiado. Entonces hay que saber cuándo, cómo y por qué. Hombre, en ocasiones especiales, bodas, bautizos, comuniones, pues vida de excesos, pues ¿por qué no? Nos vamos a pegar un lingotazo de esto y nos vamos a quedar muy a gusto y vamos a ir muy bien. Pero en una vida normal y diaria, realmente donde se desempeña bien es en invierno. Tenerlo en cuenta, por lo menos desde mi punto de vista. Me gusta sobre todo la cremosidad que presenta al final, porque es una cremosidad que va mezclando con el incienso. Y eso me mola un montón, ¿vale? Pero las cosas por su nombre, y esto es un monstruito, con una fijación brutal, brutal. Esto, si no os ducháis, al día siguiente vais a seguir oliendo. Vais a oler las sábanas y las sábanas van a oler a Floral Oud, perdón. Porque es que es muy intenso. Es muy intenso este eau de parfum. Intensísimo. Señoras y señores, aquí termina la andadura de Niche for All de la mano de Floral Oud. Espero que os haya gustado. Os invito a que, lo tengo por aquí a mano además, el Discovery Set. Os hagáis con un Discovery Set de Niche for All. Probéis los perfumes. Ahora mismo creo que estaban en oferta. Había un 3x2. Y creo que es ideal para que lo podáis conocer las fragancias de esta firma. Aquí lo tenéis, que merecen realmente la pena y podéis ir descubriéndolas poco a poco y saber lo que oferta esta firma de productos nicho. Así que, dicho lo dicho, señoras y señores, voy a ver si puedo cerrarla yo bien. Aquí está cerradica, por supuesto, en este Discovery Set. Así que aquí está y desde luego, tac, ¡chan! La alquimia del perfume, mi libro. Sí, aquí abajo, dando sustento a Niche for All. Sí, aventuras, desventuras, amores y desamores del sector de la perfumería. Oh yeah. Escritos por un youtuber que se llama Javier Orgaz. Es decir, no, que me sale el murciano. Es decir, yo, que estoy como una cabra. Estos son los halcones ya que terminan pasando factura. Señoras y señores, está disponible en todas las tiendas online, no hay ningún tipo de problema, de librerías me refiero, no sé, bueno, Amazon hay de todo, pero en formatos digitales lo podéis comprar, lo tenéis también en librerías, lo pedís, lo encargáis, no hay ningún tipo de problema. Así que, y ya hay reposición también, ya me he hecho la reposición en Amazon, gracias a Dios, así que ya tenemos libros nuevecicos, calientes, en Amazon también, de la alquimia del perfume. Y ya solamente me queda una cosa que decir, y es que ya sabéis que por aquí también va apareciendo el Patreon, que me podéis echar una manica a mí y al canal con todas estas lides de los perfumes, y suscribiros, darle al like y distribuir mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo os voy a estar profundísimamente agradecido. Anda que no estoy cascando ya, que no sé ni lo que estoy diciendo,
me estoy volviendo como todo un loco. Todo un loco, todo un loco. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por soportarme y nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.